título de esta mañana está basado de esta noche, está basado en el Sermón del Monte. Cuando estudiamos en Mateo, el Sermón del Monte, normalmente leemos acerca de las bienaventuranzas de Jesús. Sin embargo, el Sermón del Monte empieza en Mateo 5 y abarca hasta Mateo 7. Y en específico me voy a enfocar en Mateo 7 en esta noche. Creo que vivimos en una época en la que se nos ha hecho muy fácil criticar, muy fácil señalar, muy fácil condenar a las personas. Y cuando yo leo en la Biblia acerca de mi Jesús, veo que Jesús no vino a criticar, Jesús vino a salvar. Jesús no vino a condenar personas, Jesús vino a darles una oportunidad, vino a darles vida y le vino a dar vida en abundancia, dice la Biblia. Y muchas veces, tanto en persona como a través de las redes sociales, veo que muchas personas empiezan a debatir, a señalar, a pisotear a nuestros hermanos. Yo quiero que mi iglesia sea una iglesia de amor. Yo quiero que mi iglesia sea una iglesia en la cual yo venga y me sienta querido por mis hermanos. Que no importa cómo me vista, que no importa cómo hable, que no importa lo que carga puesto, yo me sienta amado. Porque eso fue lo que nos vino a enseñar Jesús. Jesús vino a esta tierra a juntarse con ladrones, a juntarse con mujeres de la vida alegre, prostitutas, a juntarse con gente que mataba, con gente que robaba, y los vino a amar. Nos vino a enseñar que el amor lo puede todo. Dios es amor. Entonces la religión verdadera debe ser amor. Porque si tú y yo tenemos a Dios en nuestro corazón, vamos a amar a las personas. Y a mí me duele cuando veo a alguien que posiblemente no habla como nosotros queremos que se hable. Posiblemente no viste como nosotros creemos que debe vestir. Pero muchas de esas personas vienen a la casa de Dios y vienen porque Dios está tocando las puertas de su corazón. Tú y yo no somos nadie para verlos de forma diferente. Y la Biblia me habla y me da muchos ejemplos en los cuales las personas llenas del Espíritu Santo llegaron a amar a los nuevos creyentes, a los nuevos en la fe. Pablo es el ejemplo de uno de ellos. Yo les invito a que abran nuestras Biblias y busquemos Mateo 7 para que vayamos dentro de este tema. ¿Qué nos dice Mateo 7? Mateo 7 nos dice: no juzguéis. ¿Para qué dicen? Para que no seáis juzgados, porque con el juicio con el que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con la que medís, ¿qué dice? Serás medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas a ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo le dirás a tu hermano: déjame sacar esa paja de tu ojo, y he aquí tú tienes una viga en el ojo tuyo? Versículo 5 dice: hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Jesús usa una palabra muy fuerte en este versículo, dice hipócrita. Yo no tengo tiempo para estar viendo a los demás cuando tengo tanto que cambiar yo dentro de mí. Y muchas personas vienen y dicen: no, es que yo vi el pastor que hizo, es que yo vi el primer anciano que hizo. Sí, pero la salvación es individual. Deja de estar viendo al lado quién hace, quién no hace, y preocúpate por lo que tú y yo hacemos para cambiar. ¿Qué estás haciendo tú para cambiar? Estamos empezando un 2019, un nuevo año, con nuevas metas, con nuevos propósitos, y yo quiero que te pongas a pensar qué estás haciendo para cambiar. Deja de estar viendo a tu hermano, olvídate de tu hermano. Si tu hermano viste de cierta forma, si tu hermano usa de cierta forma, si tu hermano come de cierta forma, déjalo en paz. Preocúpate por la viga que está en tu ojo. Cuando leo en la Biblia, hay muchas personas que admiro y que veo cómo Dios los transformó. El ejemplo más claro es Pablo.
Pablo, cuando conoció a Dios, fue transformado por completo. Pablo, antes de ser Pablo, perseguía a los cristianos y los mataba. Pero quiero que me acompañen a Hechos. Encontré una historia muy interesante en Hechos que me parece muy acorde a la prédica de esta noche. Hechos 17, versículo 16. Hechos capítulo 17, versículo 16. Y dice: mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu, ¿qué dice? Se enardecía, viendo que la ciudad estaba entregada a la idolatría. Así que cuando discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, en la plaza, cada día con los que concurrían en ella, y algunos filósofos y los epicúreos y los estoicos disputaban con él, y unos decían: ¿qué querrá decir este palabrerío? Y otros: parece que es predicador de nuevos dioses, porque le predica el evangelio de Jesús y de la resurrección. Noten lo que dice en el versículo 22. Entonces Pablo, puesto de pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. Voy a hacer una pausa aquí. El versículo 17 dice que el espíritu se enardecía. ¿Por qué dice? Porque miraba que Atenas estaba completamente en la idolatría. Hace 3 años tuve el privilegio con mi esposa de ir a Grecia y fuimos a Atenas. En Atenas está el Partenón, que es el lugar más alto, está en una montaña, y los griegos tenían ídolos de izquierda a derecha. Podíamos ver ahí a las historias de Zeus, de Poseidón, de Atenas. Habían miles de griegos y miles de historias, y te cuentan historias de que habían aquí, habían allá, y son fábulas y cosas. Pero me impresionó tanto ver en la parte de abajo del Partenón había un estadio en el que el mismo Pablo se paraba ahí a platicar con los demás. Y yo cuando lo vi se me puso la piel de gallina porque estaba presenciando historia. Más atrás de ese estadio había un lugar en el bosque en donde estaba la cárcel donde metieron a Pablo porque estaba predicando. Y la Biblia me dice que el espíritu de Pablo se enardecía al ver que estas personas no seguían a Dios, se enojaba. Sin embargo, noten lo que dice, me encanta lo que dice el versículo 22, dice al final, noten lo que dice: varones atenienses, en todo observo que sois muy, ¿qué dice? Religiosos. Pablo fue con amor a hablarles a estas personas. Pablo no fue a decirles idólatras. Pablo no fue a decirles por qué hacen esto, por qué hacen aquello, por qué ofrecen sacrificio cuando no tienen que hacer. Él fue a amarlos, a respetarlos. Y dijo: observo que sois muy religiosos. Noten la sutileza con las que le entra. Y luego dice: he visto que hay un mural que dice: al Dios no conocido. De este les vengo a predicar yo, de este Dios que no conoce, de este Jesús que vino a esta tierra, de este Jesús que murió por nosotros, de este Jesús que está próximo a venir. De este les vengo a predicar yo en esta mañana. Y me fascina cómo Pablo utiliza esa piedra, ese rótulo que vio del Dios no conocido para poder presentarles el evangelio a los atenienses, y más aún sin criticarlos. ¿Cuánto tengo yo que aprender de esta historia? Tengo muchos amigos que posiblemente no llevan la vida que uno quisiera que llevaran, que no visten de una forma que uno piensa que deben de vestir. Hay personas que vienen a la iglesia y posiblemente no hablan, posiblemente no visten, posiblemente no entran como la forma que tú piensas. Pero si hay una persona que tiene que cambiar a esas personas, es el Espíritu Santo. Tú y yo no hemos venido a esta tierra para poner dedos, para señalar. Hemos venido a amar a las personas. Hemos venido a llenarnos del poder de Dios para poderlas amar y dejar que Dios haga el trabajo en ellas. No es tu trabajo y no es mi trabajo poder empezar a señalar a las personas y decirles sus defectos. Si Dios ya te reveló a ti
cómo comer, gloria a Dios. Si Dios ya te reveló a ti cómo vestirte, gloria a Dios. Si Dios ya te reveló cómo debes de hablar, qué debes de hacer, gloria a Dios. Pero si el hermano todavía no Dios le ha revelado, ora por esa persona. Ora por esa persona. No empieces a señalarla. No empieces a ver de qué forma trae el pelo, de qué forma trae aquí, de qué forma se viste. Déjale eso a Dios. Nuestro trabajo no es señalar a nuestros propios hermanos. Nuestro trabajo es amarlos. En Mateo 7 me dice que yo tengo una viga dentro del ojo. ¿Por qué entonces me he de preocupar por la pajita que está al lado izquierdo, al lado derecho? Y no nos vayamos al otro extremo, porque también en Mateo 18 encontramos que si alguien peca contra ti, que si alguien en la congregación está en pecado, que vayamos en privado y lo corrijamos. Y entonces, si la persona escucha, hemos ganado un amigo, dice la palabra de Dios. Entonces, si yo tengo algo contra Javier, yo no voy a empezarle a decir a Nora, veo que Javier hizo esto. O empezar el cuchicheo, o empezar con el chismoseo, o empezar a decirle a la persona, viste que cada persona lo vi en tal lugar y estaba haciendo esto. Entonces yo, como soy amigo de Javier, yo voy a ir con Javier y le voy a decir, Javier, yo te quiero y en el nombre de Dios te pido que hagamos esto, esto y esto. Voy a orar con él como un amigo, sin comentárselo a mi hermano. Pero muchos de nosotros empezamos a criticarlos, empezamos a contárselo al vecino, empezamos a contárselo a aquella persona, y entonces nuestro deseo no es cambiar a la persona, nuestro deseo es contar a las demás personas. Entonces estamos siendo hipócritas. Porque si Dios pone el deseo en tu corazón de cambiar a esa persona, tú vas a orar por esa persona. Tú vas a acercarte, tú vas a amarlo, tú vas a abrazarlo, tú vas a restaurarlo, tú vas a orar día y noche con él, que se sienta amado, que se sienta apoyado, para que juntos sobrepasen esa prueba. El año pasado estaba leyendo un libro del pastor Bullón y me gustó mucho una de las historias que decía. Dice que era los años 90 y un joven se acercó a la iglesia. Sin embargo, el joven era rockero, los pantalones tallados de cuero, una cadena, una vestimenta no apropiada posiblemente. Y esta persona, siempre que pasaba en la iglesia, sentía como el llamado de Dios estaba, pero tenía miedo de entrar, tenía miedo porque no era su lugar. Hasta que un día se acercó a la puerta y estaban en la puerta dos de las ujieres y le dijeron, hermano, pasa adelante, Dios lo bendiga. Y lo primero que dijo, wow, cómo ellas me hablaron a mí. Y se sentó y dice que esta persona estaba bajo los efectos del alcohol y aún así estaba escuchando al pastor que estaba predicando. No sabemos qué tanto escuchó, qué tanto sí, qué tanto no escuchó, pero al día siguiente regresó. Y dice que volvió a sentarse, a escuchar al pastor. Y mientras el pastor hacía el llamado, él estaba escuchando. Pero él confiesa que él llegaba todas las semanas con alguna droga o bajo los efectos del alcohol. Y dice que habló con el pastor y le confesó cómo se sentía preso del vicio. Cómo los lunes no se podía levantar a trabajar porque el vicio lo tenía atrapado. Como los viernes no quería ir a trabajar porque quería vicio, quería experimentar las drogas, quería experimentar el alcohol y estaba atrapado y se sentía prisionero. Y el pastor le decía que hay libertad en Cristo Jesús. Le comentaba que si él entregaba su vida a Dios podía ser salvo. Y dice que la última noche de la campaña, este hermano que llegaba así, levantó la mano y pidió ser bautizado. Obviamente, algunas personas que estaban presentes dijeron, pero ¿cómo? ¿Cómo esta persona va a ser bautizada si mira cómo se viste? ¿Cómo esa persona va a ser bautizada si mira en qué condiciones viene a la iglesia? Y yo te hago una pregunta. Cuando el ladrón en la cruz estaba a la par de Jesús, ¿acaso recibió tanto tiempo de estudios bíblicos? ¿Acaso recibió semanas o meses
para que él entendiera la palabra de Dios. El ladrón de la cruz estaba muriendo, estaba agonizando, y lo único que le quedaba era Jesús, agarrarse de la mano de Jesús, y Jesús lo salvó. Esta persona que llegó a la iglesia estaba perdida en el pecado, perdida en el mundo, y lo único que lo salvaba en ese momento era agarrarse de la mano de Dios. Gracias a Dios, este pastor dio el paso de fe y dijo: vamos a bautizarlo. Y hoy en día esta persona pastorea una de las iglesias en Sudamérica. Dios cambió su vida. Dios lo transformó por completo. Y ahora, así como él antes escuchaba pastores para que llegaran las ovejas hacia él, ahora él va a buscar al perdido, porque él sabe que se siente estar ahí. Así como existe el bien, así existe el mal. Así como hay cosas buenas, hay cosas malas. Y yo lo veo a diario en el trabajo, con las personas que tengo. Hay personas que son esclavas de algún vicio. Hay personas que están esclavas por las drogas, por el alcohol, por la pornografía, por algo malo. Y lo único que necesitan es agarrarse de la mano de Dios, porque es su única esperanza. Quiero que me acompañen a Juan 8. Esta historia me parece maravillosa. Juan capítulo 8. Dice: y Jesús se fue al monte de los olivos. 8:1. Dice: Jesús se fue al monte de los olivos. Yo tengo una pregunta: ¿a qué crees que se fue Jesús al monte de los olivos? A orar, porque sabía que en la oración hay poder, porque le fue a pedir al Padre que estuviera con él. Y dice: por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, sentado a él, les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida, ¿en qué dice? En el adulterio. Y poniéndola en medio, le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el mismo acto del adulterio. Y en la ley de Moisés nos mandó apedrear a tales mujeres. Y tú pues, ¿qué dices? Mas esto lo decían tentándole, para ponerlo a acusar. Pero Jesús, inclinado al suelo, escribía en la tierra en el dedo. Vamos a hacer una pausa aquí. Fue una trampa que le tiraron a Jesús. En la ley de Moisés, que era por la ley que se regían ellos todavía, indicaba que aquella persona que era encontrada en el adulterio, ¿qué pasaba? Iba a ser apedreada. Los dos, la mujer en el adulterio y también el hombre. Entonces vinieron y querían entramparlo, poner una trampa a Jesús, y dijeron: bueno, vamos a poner una trampa. Y encontraron a la mujer en el adulterio y la pusieron delante de él y dijeron: bueno, ahora si Jesús nos dice que la apedreemos, entonces vamos a decir quién es este que viene a creerse que puede dar la ley de ordenar y decir que la apedreemos. Y si nos dice no la apedreen, entonces vamos y lo vamos a acusar de que está en contra de la ley, está en contra de la ley de Moisés, que es por la ley que nos regimos. Sin embargo, dice el Espíritu de profecía que mientras Jesús se hincaba al piso, empezó a ver a cada una de las personas que estaban presentes, y era como que leyera su mente y leyera cada uno de los pecados que tenían. Y yo imagino esa escena con Jesús en el piso y pensando: Juan, tal y tal cosa; Pedro, tal y tal cosa; Marta, tal y tal cosa. Y noten lo que dice el versículo. El versículo 6 dice: mas esto le decían tentándole para poder acusarlo. Pero Jesús, inclinándose al suelo, escribía en la tierra con el dedo. Y como insistían en preguntarles, enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, que sea que lance primero la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en la tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno. Comenzaron desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús
con la mujer. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino tan solo a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Y ella respondió: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Esta es una de las historias que más me gusta en la Biblia, porque la misma gracia que Dios te da para transformarte es la misma gracia que te da en este día para que tú lo aceptes. Y al final termina con una invitación, dice: vete y no peques más. Habían personas acusando a esta mujer, había personas señalando a esta mujer. Sin embargo, era más fácil perdonarle sus pecados que acusarla. Ese es el Jesús del que yo predico. Ese es el Jesús que me enamora a mí. El Jesús que no condena. El Jesús que vino a esta tierra a enseñarnos amor, a enseñarnos misericordia, a enseñarnos piedad. Y cuánta falta nos hace esto a nosotros hoy en día. Con nuestros hermanos, con nuestra familia, con nuestros hijos, con nuestra esposa. Misericordia quiero, dice Jehová, y no sacrificio. Piedad, amor. Querido hermano que me escuchas esta noche, el mensaje es muy claro. Deja de estar viendo a los lados quién hace y quién no hace, quién peca y quién no peca, quién viste de cierta forma y quién no viste, quién usa ciertas cosas y quién no usa. Concéntrate en tu vida, entrégale tu vida a Dios. Deja que Dios te saque la viga del ojo y no te concentres en la paja que está a la par tuya. Que este año 2019 sea un año diferente para nosotros, que podamos entregarle la vida a Dios, que podamos crecer cada día y que podamos llenarnos del Espíritu y el amor de Dios para amar a las demás personas, para que las personas que estén allá afuera puedan ver a Jesús a través de nosotros, para que tu hermano, para que tu amigo pueda ver a Dios a través de nosotros y pueda ser transformados por el poder de amor que solo nos da Cristo Jesús. Que Dios te bendiga en esta noche.